FM 89.1, Radio Universidad. Oscar, ¿estás ahí? Gustavo y Agustina, te saludamos. ¿Cómo va? Mai Gustavo, Mai Agustina, Mai Pulamien, Pupeñi, Compu Buenui, Inquieta Comen Calén, Tomangen el Cuto Tenisungun, Nehuentu Leimun Pachantu. Gracias por esta comunicación. Lo estaba saludando a ustedes, también a nuestros hermanas y hermanos mapuches que hay ahí en la zona, pues también a los Buenui que son amigos solidarios con el pueblo mapuche. Les decía que estaba bien. Ojalá se pueda escuchar mi palabra y que tengan también ustedes mucho Nehuen, mucha fuerza. Gracias, Oscar. Sí, hay una comunidad importante, sobre todo en el partido de San Martín, ¿no? También en La Matanza. Bueno, está el lugar sagrado Punta Querandí, ¿no? Aquí muy cerquita de nuestra radio. Digo, los pueblos originarios, las naciones originarias están desparramadas por toda la Argentina, y siempre desde acá, Oscar, nosotros decimos que en algún momento habrá que empezar a plantearse a la Argentina como una nación plurinacional, ¿no? Es que de hecho lo es, digamos, pero claro, totalmente. Hay una configuración, hay una matriz cultural que se impone, o se ha impuesto lamentablemente a lo largo de la historia, con la violencia, con la matanza, con los crímenes de lesa humanidad de manera sistemática, y hoy continúa. Podemos plantear que hoy se continúa con esos métodos, quizás no tan alevoso como fue, ¿no? La invasión a su territorio con la mal llamada campaña del desierto, los campos de concentración, el robo y apropiación de niños y tantos otros crímenes de lesa humanidad que aún no hemos tenido justicia. Nuestro pueblo no ha tenido justicia, el Estado argentino no ha tomado políticas de reparación histórica y mucho menos han pedido perdón por tanto genocidio. Nosotros hoy, la generación esta en la que estábamos, mi generación, ve con preocupación lo que está pasando, porque se están repitiendo métodos, se están repitiendo situaciones de violencia que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos, que vivieron nuestros bisabuelos. ¿Hasta cuándo, no? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir persiguiéndonos? ¿Hasta cuándo van a continuar con estas políticas de violación sistemática a los derechos humanos? ¿Y hasta cuándo los gobiernos, todos los gobiernos que a lo largo de estas décadas han decidido mirar hacia otro lado, han decidido negar nuestro reclamo histórico, y que hoy toda esa negación y toda esa postura cultural o monocultural ha generado esta situación y bueno, una situación que va en escalada, ¿no? Lamentablemente. Vos sabés que esto que decías, ¿no? Ya vamos a ir con tu hecho puntual, ¿no? Con esto que nos enterábamos, ¿no? Esta suerte de marcada de cancha para mí que te hizo la justicia. Después me dirás si estás de acuerdo o no. Sí. O de mensaje, ¿no? De los poderes fácticos, en este caso de la provincia de Río Negro. Pero esto que decías de repetir situaciones que en un pasado se hicieron, ¿no? Los indios Quilmes, por ejemplo, que vinieron caminando a la provincia de Buenos Aires, los sacaban de su terruño. Digo, algo parecido sucedió con las mapuches detenidas en el último operativo, ¿no? Desde lo simbólico, digo, que se las trasladó a Buenos Aires por una causa menor, si fuese cierta, una causa menor como una usurpación. Se las trasladaron a Buenos Aires, y en lo simbólico, en algún punto, es lo mismo que se hicieron con los Quilmes, ¿no? Sacarlo de su lugar y traerlos a Buenos Aires. Digo, desde lo simbólico es muy potente, ¿eh? Traslado forzados, ¿no? Exactamente. Sin muchos argumentos. Y bueno, en algún momento acá, después de la campaña del desierto, o por lo menos cuando se capturaba a la gente, se habla de caravanas de la muerte, ¿no? Se habla de gente mapuche tehuelche, capturada en el Fortín, ahí en la zona de Junín de los Andes. Ubíquense, cordillera de la provincia de Neuquén, arriba de San Martín de los Andes. Bueno, de ahí hacían caminar a la gente hasta Balcheta, que había un campo de concentración que está muy cerca de las grutas, en la costa de la provincia de Río Negro. Eso todo caminando. Eso eran caravanas de la muerte, ¿no? Y para que después fueran alojados en campos de concentración a cielo abierto, donde los dejaban sin comer días, donde estaban expuestos al sol, al frío, a las condiciones climáticas, donde se los separaba y donde después se lo hacía caminar hasta Carmen de Patagones, y ahí se lo trasladó en un puerto
al puerto de Buenos Aires, una parte fue a un museo, como prisioneros abajo del museo, y cuando iban muriendo iban exhibiendo los huesos después arriba, en la parte, en el hall del museo, como así también los loncos o los mal llamados caciques fueron llevados como prisioneros políticos a la isla Martín García, donde los hacían picar piedra, y donde muchas calles de Buenos Aires que tienen adoquines, esas callecitas, bueno, están hechas por ese sistema de persecución, de estigmatización también, ¿no? Y bueno, y tiene toda esa carga de dolor, ¿no? Pero más allá de eso, uno se pone a pensar, por eso digo, la generación de mis padres hablan de que llegaba el juez, llegaba la policía, y el turco o el sirio-libanés en esa época, y te echaban directamente, no tenías derechos, o te quemaban la casa, o hay métodos mucho más crudos y crueles, que es llegar a la zona acá y asesinarte, enterrarte en el mismo campo y se quedan con tu tierra, como pasó con el caso de la abuela Quintupuray, una abuela que acá en Cuesta del Ternero, cerca del Bolsón, en la década del 80 la mataron. El hijo después vino a investigar qué había pasado al tiempo y apareció, entre comillas, ahogado con su cabeza dentro de una vertiente, ¿no? Y así hay un montón de casos a lo largo de estos últimos años, que ni siquiera son de esa época, sino casos más recientes, más contemporáneos, donde nunca ha habido justicia para nosotros, nunca se esclarecieron los casos, y hoy esas tierras están en manos de privados, están en manos de empresarios, están en manos de proyectos de inversión, y sucede lo que sucede, ¿no?, a lo largo de la historia. En Quenquentreu, que está en Cuesta del Ternero, mapuches recuperaron esa zona y se dio el crimen de Elías Garay, ¿no? Claro. Es la misma zona. Sí, entonces tal cual. Por eso digo que el Estado argentino debe avanzar en política de reparación histórica, porque esas injusticias generan estas situaciones también. Dale, vos sabés que hace muy poquito tuve la posibilidad de entrevistar a Laura Croft, ¿no? Ella es antropóloga, la conocés, ¿no? Sí. Bueno, de la Universidad de Río Negro. Sí, y ella dijo algo que me pareció muy potente, ¿no? Que el Estado debiera pedir perdón por lo que sucedió durante la mal llamada, como decís vos, campaña del desierto y todo lo que vino después. Algo, digo, para destrabar un poco esta situación, ¿no? Desde lo simbólico, por lo menos, algo parecido a lo que hizo Néstor Kirchner cuando pide perdón por la represión del Estado durante la última dictadura militar. Y la verdad me pareció algo muy potente y que me parece que la cuestión pasa un poco por ahí también, ¿no? Alguien en algún momento tendrá que pararse frente a los pueblos originarios y pedir perdón por lo que sucedió en la Argentina. Sí, eso es lo que hay. O por lo menos esa es la sensación de los más de 36 pueblos indígenas que conforman o preexisten al Estado argentino, ¿no? Oscar, que el Estado argentino se configuró por esta situación, ¿no? Por este despojo, y esto genera este escenario porque no ha habido resolución en nada, ¿no? No, tal cual. Sí, yo me río a veces, ¿no? Cuando hablan de usurpadores, ¿no? A familias que están ahí desde siempre, ¿no? Tatarabuelas, abuelas, abuelos que vivieron ahí en ese mismo lugar y que de repente llegó alguien, alambró y se adueñó de las tierras, porque también hay que decir, ¿no? Si uno se pone a rascar finito, hay muchos pelpas, ¿no? Que dicen, mirá, yo soy el dueño de la tierra y te muestro un pelpa. Vamos, muchachos, no me hagan reír, que no tengo ganas hoy, que estoy enojado. Oscar, bueno, contame un poquito lo que te pasó a vos, ¿no? Creo yo, me parece, un poco desde la distancia y por lo que pude leer, que en realidad ese allanamiento que sufriste me parece que tiene que ver por todo lo que vas publicando en relación a esto, ¿no? Te estás metiendo con poderes muy importantes de la provincia, y bien sabemos que la justicia provincial, en este caso de Río Negro, pero puede ser, ¿no? Este concepto llevado a cualquier provincia de la Argentina, hasta la justicia federal también, responde a esos intereses y te fumaste un allanamiento, básicamente. Sí, igual déjame señalar algo a propósito del párrafo anterior que vos planteabas. Dale. De esta negación sistemática, ¿no? Voy a hablar de mi tema personal y familiar, ¿no? Por parte de mi madre, mi abuela se llamaba Victoriana Segueque.
Después, bueno, obviamente estuvimos averiguando a lo largo del tiempo, porque Sayhueque acá en el sur es un apellido muy importante en la historia del pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque se habla de Valentín Sayhueque y hay libros, incluso yo le recomiendo a la gente que está escuchando que busque en las librerías, hay varios libros que hablan de Valentín Sayhueque, incluso ni siquiera de la mirada nuestra, de la mirada de otros escritores que no son mapuche, que escriben sobre Sayhueque. Busquen quién es Sayhueque. Mi abuela se llamaba Victoriana Sayhueque. Ella era hija de Truquel Sayhueque y Truquel Sayhueque era hijo de Valentín Sayhueque. Valentín Sayhueque acá en la Patagonia se lo conoce como el rey del país de las manzanas. Se lo conoció como el rey del país de las manzanas. Y a él le decían que era el dueño de la Patagonia, ¿no? Porque todas las parcialidades, mapuche, tehuelche, incluso hasta Yecnan o los mal llamados Ona, respondían a Sayhueque, a Valentín Sayhueque. Nosotros venimos de ese linaje con mi familia. Conformamos la comunidad Valentín Sayhueque en el 2009 en una recuperación que hubo de tierras ahí en la zona de Gobernador Costa, en la provincia de Chubut. ¿Por qué en esa zona? Porque después de la campaña del desierto, a Sayhueque y a su gente, que lo confinan en el sur, en la meseta, en una especie, mal llamada reserva indígena, ¿no? La colonia Valentín Sayhueque. Después de la década del 30, Gendarmería Nacional los desaloja, les quema las casas y los vuelve a llevar a la marginalidad. Lo que voy es esto, a nosotros nos dicen que nosotros no tenemos derecho a este territorio y que nosotros no estábamos acá. Siempre estuvimos acá. Sayhueque siempre estuvo acá. Entonces, ellos dicen que nosotros, los que hoy ostentan nuestro territorio, los que tienen intereses extractivistas, intereses inmobiliarios, intereses turísticos, e intereses nocivos para los territorios, ellos dicen que nosotros no tenemos derecho, ¿no? Cuando en nuestra historia, en nuestra memoria, sabemos la preexistencia y los miles de años que tenemos aquí en esta parte del mundo, y por eso mismo también es la lucha mapuche. Por eso hablamos de un reclamo histórico en un marco de derecho, porque esto se tiene que solucionar de manera política y no judicial. Y política significa, hablemos de derechos, hablemos de reivindicación, hablemos también de esos crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado, hablemos de la posibilidad de ese perdón que los pueblos indígenas necesitan por parte del Estado, porque después dicen, no, los indígenas no quieren estar dentro del Estado. Avanzan en política de genocidio, ni siquiera avanzan en el pedido de perdón. Y imagínense un escenario quizás que a mucha gente no le gusta. No le gusta lo que voy a decir. A ver. ¿No? En el Tercer Reich. Imagínense que el Tercer Reich diga, no, los judíos no quieren los símbolos de los nazis, no quieren, ellos rechazan un poco toda esta organización o todo este Estado y rechazan toda nuestra Constitución. Imagínense cómo se sentirían los judíos en un Tercer Reich, ¿no? No, yo te voy a dar un ejemplo más cotidiano de acá. Te voy a dar el próximo lío. Mirá, escuchá esto, Oscar. Te voy a decir cuál es el próximo quilombo que va a haber. Vieron que se licitó, que anunciamos hace algún tiempito, una inversión, ¿no?, de una empresa australiana, que en realidad es inglesa, por hidrógeno verde, sí. ¿No? El predio que se le va a dar, el predio que se le va a dar a esa empresa, hay 32 familias viviendo en esa empresa, en ese predio mapuche. Bueno, ¿alguien les preguntó? Nadie les preguntó nada. Cuando esa gente que está viviendo ahí se enoje, porque está bien que se enoje, haríamos todos nos enojaríamos que de repente vengan y te digan, che, picátelas de acá porque hay que poner un molino de viento. Bueno, sin ir tan lejos y sin ir a ejemplos tan, quizás si se quiere, no sé si drásticos, pero tan así puntuales. Bueno, el próximo quilombo que va a haber es esa, cuando vengan los australianos a poner los ventiladores, no son ventiladores, los molinos, ahí está, en la casa de los mapuches que están viviendo ahí hace 200 años, ¿no? Y sí, se van a enojar, chicos, más vale, como me enojaría yo. Obvio. Y lucharía hasta más no poder para que no me saquen la casa. Sí, bueno, hay comunidades mapuches, además de familias, ¿no? Sí, bueno, yo la información que tengo son de 37. Sí. Pobladores mapuche, pero también hay comunidades, y ahí también se ve, digamos, ahí se puede ver y contrastar la realidad, ¿no? Porque se dice,
el pueblo mapuche y los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria. El Estado de Río Negro no ha avanzado en la entrega de ninguna tierras aptas y suficientes, como decía la Constitución, para los pueblos indígenas, ni siquiera el título de propiedad comunitaria, y hasta el momento se han generado métodos para trabar el relevamiento territorial indígena, como lo marca la Ley Nacional 26.160, ¿no? Pero, sin embargo, viene esta empresa y, además de eso, la legislatura de la provincia de Río Negro le otorga a esta empresa extranjera la administración de 625.000 hectáreas, pero para los mapuches no hay tierra. No, y además darle solución a la gente que está viviendo ahí. Digo, está todo bien, me parece que es bueno para el país, por supuesto, para todos y todas, pero si esa consta de esto, digo, por lo menos entablar puentes de comunicación para decirle a la gente que está ahí viviendo, che, necesitamos esto, ¿qué podemos hacer? Y buscarle una solución para que todos, repito, y todas estén medianamente felices y que puedan vivir donde quieren, donde se desea, sin ningún tipo de complicación. Escuchame, Oscar, nos tenemos que ir a la tanda, nos pasamos un poco, pero básicamente yo creo esto, confirmame y te pido que seas breve en tu respuesta, si un poco lo que te pasó con la justicia fue, bueno, por escribir todo esto en el portal, y el allanamiento termina siendo un mensaje, en definitiva una excusa para decirte callate. No, peor aún. Acá, en los argumentos del allanamiento que hubo en mi casa, dicen que yo soy militante de la causa mapuche y además trabajo en un medio afín al dicho movimiento. Por eso a mí me hacen un allanamiento, por eso ahora yo estoy judicializado. Claro. No hay ningún antecedente en la Argentina de una persona presa o procesada o judicializada por tomar fotos en la vía pública, ¿no? No, claro. Sin embargo, claro. Mi condición de mapuche hace que yo hoy esté en esta situación de persecución. No, además, militante por una causa. Digo, ponele que en el peor de los casos, estés equivocado, ¿no? Digo, pero bueno, vos militás lo que querés que está bien. O sea, no te pueden... es tremendo, ¿eh? Porque hoy son los mapuches... Sí, quizás hay gente que nos escucha en Ramos que les queda lejos los mapuches. Por eso digo, es persecutorio. No, pero digo, si permitimos esto, mañana te van a meter preso por ser militante. Voy a hacer un ejemplo tonto, pero para que se entienda, porque la cadena arranca acá. Hoy te hacen una causa porque sos militante de una causa que a vos te suena lejos, los mapuches, qué sé yo. Pero si empieza la avanzada, mañana te van a hacer una causa porque no querés que en Ramos Mejía se construyan edificios, sí, porque obvio. Es una cagada, te tapan el sol. Digo, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Si permitimos este avance y esta quita de derechos. Digo, ya ni siquiera podés luchar por una causa que vos creés justa, ¿no? Es el mensaje. Claro. Por eso mismo el sindicato de prensa del cual soy afiliado está denunciando que esto es una causa política, ¿no? Porque no, técnicamente, legalmente, ¿cuál es el delito? Sacar fotos en la vía pública. ¿Cuál es el delito? ¿No? La verdad que yo también tendría que tener una causa. Técnicamente no es delito. ¿Sí? Sí. Entonces, al poner que soy militante mapuche y se genera esta judicialización, ahí hay tintes políticos y hay tintes persecutorios, por mi origen, por mi condición, por pertenecer a un pueblo preexistente. Sí, y además, y ya cerrando y agradeciéndote, Oscar, también es una herramienta para que a Oscar se le haga más difícil la vida. Digo, más allá de que esto no termine llegando a ningún punto concreto, digo, más allá de que Oscar no vaya preso, ¿no? Por esto, pero bueno, tenés una causa, tenés que ir al juzgado, tenés que gastar en abogados, tenés que gastar en viáticos y todo eso, o sea, ¿cuál es el mensaje? Mirá cómo te complicás la vida, no te metas más en esto, hacelo más fácil y va a ser, digo, ese es el mensaje, porque Oscar seguramente no termine preso, pero el mensaje es, te complicamos la vida, la vas a pasar mal, te va a joder, te va a hinchar las bolas, perdón que lo diga en idioma guaraní, ¿no? Te va a hinchar las bolas, tener esta causa, y entonces el día de mañana lo que están buscando es que Oscar antes de hacer algo lo piense dos veces, básicamente, ¿no? No, y además de eso, el antecedente es que este es un mensaje a todos los trabajadores de prensa. Por supuesto. En mi caso no es explicado porque recientemente tiraron gases en una cobertura a una fotógrafa de la agencia Tela, acá en Bariloche, y a colegas de la radio autónoma Piqué, ¿no? Que fueron al Mascardi a cubrir una ceremonia que estaba autorizada incluso, ¿no? Entonces mi caso no es aislado, está pasando acá en el sur y de alguna manera la gente se está dando cuenta de cuando se hablan o las organizaciones denuncian montajes políticos
o acusaciones falsas al pueblo mapuche, o cuando las comunidades salen diciendo que a nosotros nos acusan o nos criminalizan, o nos desalojan o nos procesan por solo ser mapuche. Bueno, de alguna manera mi caso está sirviendo para que la gente se esté dando cuenta de todo lo que están haciendo acá en el sur con el pueblo mapuche. Están llevando todo al plano judicial y no al plano del derecho, como tenemos los pueblos indígenas y que el Estado tiene la obligación de cumplir. Oscar, gracias por este ratito. Fuerte abrazo. Gracias, un abrazo y saludos a toda la gente de Peucayal. Hasta pronto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.